todos bienvenidos a esta sesión. Bueno, entonces, como lo dijo la doctora Sánchez, me corresponde el tema de alergia a la proteína de leche de vaca mediada por IgE. Este es mi conflicto de interés. He recibido honorarios por la realización de esta conferencia. Este es el desarrollo del curso. Vamos a hablar de los casos clínicos, vamos a repasar la epidemiología, el diagnóstico, el tratamiento. Vamos a hablar un poquito de tolerancia y de inmunoterapia oral. Bueno, muy bien. Entonces, empecemos con nuestros casos. Este es un lactante de 7 meses y 3 días que estuvo alimentado con lactancia materna exclusiva por 6 meses. Tiene importantes antecedentes perinatales, es fruto de la segunda gestación, una gestación controlada. El parto fue por cesárea, por antecedente, el parto anterior de la madre fue por cesárea. Es un recién nacido a término con un peso de 3.050 gramos, una adaptación neonatal espontánea. Importante que a los 2 meses de vida, que a los 2 meses antes de la consulta hizo una bronquiolitis, requirió manejo ambulatorio y también tuvo un cuadro después de lesiones descamativas en pliegues que duraron aproximadamente 3 días, pero mejoraron con un tratamiento tópico y pasaron. Antecedente familiar, la madre tiene rinitis alérgica. A los 6 meses empezó alimentación complementaria sin presentar ningún síntoma. Y a los 7 meses la madre decidió iniciarle una fórmula infantil, etapa 2, una fórmula estándar, pero con el primer biberón presentó lesiones tipo Avon en cara y cuello que le duraron más o menos 24 horas. En el momento de la consulta, este era el peso, 9 kilos, para una desviación estándar de peso para la edad de 0,76, una longitud de 70 centímetros que le da 0,41 desviaciones estándar y un peso para la longitud que le da 0,13 con 0,08. Con este cuadro consultó a pediatría, quien hace un diagnóstico de sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca y solicitó laboratorios IgE específicas para proteína de leche de vaca y ordenó a la madre y al bebé dieta restrictiva de proteína de leche de vaca y de soya, suplementó calcio a la madre y dejó fórmula de aminoácidos y remitió a gastroenterología. El niño mejora el cuadro, pasan las lesiones y llega a los 8 meses a la consulta, donde tiene un peso de 9.5 kilos. Desde la consulta anterior había ganado 500 gramos, una longitud de 1.5. Desde la consulta anterior había ganado 1.5 centímetros con unas desviaciones estándar muy normales y un peso para la longitud de 0,97. Se amplía un poquito la anamnesis alimentaria, donde la mamá dice que a ella le empezó la complementaria, que come proteína, que come verdura, que come fruta, que no ha querido darle huevo, que le da miedo. No por nada en especial, sino porque pues como ya pasó este evento, entonces no quiere. Y en piel, al examen físico, tiene serodermia, pero no tiene ninguna lesión y tiene una región perianal normal. Entonces hacemos un diagnóstico de una sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca IgE mediada, porque la reacción fue muy inmediata. Ya vamos a ver otra vez a repasar las características. Sé que los 2 doctores de las sesiones anteriores ya lo han mencionado, pero lo vamos a repasar. Y como ya lleva casi va a cumplir 4 semanas de tratamiento, entonces con mejoría y un examen físico normal, se decide hacer reto diagnóstico liberando a la madre de restricción y también para la fórmula, a cambiarle a la fórmula al bebé para exponerlo con una fórmula 2 porque ya tiene 7 meses y si el reto es positivo, pues tocaría hacerle la continuación del tratamiento con dieta restrictiva, proteína de leche de vaca y soya, tanto el niño como la madre, seguir suplemento de calcio con vitamina D a la madre y la fórmula que venía tomando la elemental. Se hace remisión a alergología y se solicita, como creemos, tenemos la sospecha de IgE mediada, IgE para proteínas de huevo y otros alérgenos. Entonces, se toma estos exámenes
Obviamente, estos son los resultados posteriores, donde tiene un hemograma con 390 eosinófilos, resto de inmunoglobulinas normales, una IgE total en 95 y IgE inmunocaps positivas específicas para leche, beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbumina y caseína. Bueno, entonces, a los 9 meses, como se ha mandado a alergología, llega a alergología y sigue aumentando de peso satisfactoriamente, 300 gramos, 72 centímetros, que había aumentado 0,5, con un peso para la longitud en más 1,1. La madre liberó la dieta y el bebé no presentó síntomas, que teníamos que saber si era positiva o no, pero cuando le da el primer beberón de fórmula 2, presentó de nuevo lesiones en la piel de la cara y el cuello. Por lo que la madre vuelve a la dieta restrictiva y a la suplementación con calcio y a la fórmula alimentar. Cuando lo ve a alergología, registra todo esto y al examen físico le ve lesiones compatibles con dermatitis atópica. Para ese momento ya llevaba las inmunoglobulinas para el huevo, la cual estaba positiva para la clara, el resto negativo, y para los otros alergenos, los negativos. El alergólogo le hace un prick test donde sale un resultado de 4 milímetros positivo para la leche y alfa-lactoalbúmina 6 milímetros, con el control de 5 milímetros con histamina. Él le hace un diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, IG mediado, comprobado con el reto. Dice que está sensibilizado al huevo y le da un diagnóstico de dermatitis atópica leve. Y entonces le deja una dieta exenta de leche de vaca y de huevo, tanto al niño y a la madre también, que puede seguir leche materna, y le dice, programa una provocación oral al huevo cocido y dice que continúe la introducción de alimentos. Lo ve en control alergología a los 10 meses, hace la provocación con huevo duro sin presentar síntomas. Así que libera de huevo la restricción a la mamá, el niño no presenta síntomas y entonces dice que van a seguir por adecuada evolución la liberación de proteína de leche de leche de vaca a la madre a los 11 meses. La madre se come un pan con queso, y el paciente hace urticaria. Ya no solamente son las lesiones en la cara y en el cuello, y entonces ella misma decide suspender la leche materna, porque ya el niño tiene 11 meses, y continuar con fórmula elemental. Eso pasa entre que lo ve el alergólogo y lo vuelvo a ver gastroenterología. Gastroenterología lo ve a los 12 meses. Ya tenemos un diagnóstico comprobado de alergia a la proteína de leche de vaca IgMDA, dermatitis atópica leve, un antecedente ya de una urticaria al comer proteína de leche de vaca. Entonces seguimos con dieta restrictiva de proteína de leche de vaca y soya para el bebé, la fórmula elemental, y se decide esperar por lo menos 6 meses para volver a hacer un reto. El paciente vuelve a los 6 meses, el peso es de 11 kilos, ha seguido ganando peso, una longitud de 80 centímetros, con unas desviaciones estándar de peso de edad de menos 0,11, de longitud para la edad de menos 1 y de peso para la longitud de 0,61. Asintomático, ha estado súper bien, la mamá está muy juiciosa, no ha vuelto a exponer, pues, a hacer ninguna exposición, y entonces se solicita control de IgEs específicas para hacer la introducción de horneados. La madre no toma los laboratorios por problemas administrativos, pero como se había hablado de introducción de horneados, decide administrarle torta que tenía leche en su preparación, y el paciente, con solamente probarla, presenta angioedema, eritema en cara y cuello y vómito. Van a urgencias, es manejado por pediatría con antihistamínico y le deja un ciclo corto de corticoide. Y por supuesto, le continúan la restricción, el paciente evoluciona favorablemente y se deja 6 meses más
sin ningún tipo de exposición. A los 6 meses, nuevamente, la mamá administra helado de crema con leche, ¿sí? Y el niño presenta un cuadro de urticaria generalizada y múltiples episodios de vómito. Fíjense cómo va progresivamente presentando más manifestaciones. Vuelve a consultar a urgencias, donde hacen en ese momento un diagnóstico de anafilaxia, aplican adrenalina, dejan corticoide sistémico y antihistamínico. El niño tiene una recuperación rápida, las lesiones desaparecen, las lesiones de piel, y mejora completamente. A las 6 horas no vuelve a vomitar. Por lo cual continúa con una dieta restrictiva, proteína de leche, vaca y soya, y la fórmula infantil inicia con adecuada evolución. Esto fue a los 2 años, dura 1 año bien, inicia a los 3 años con crisis asmáticas y rinoconjuntivitis alérgica, inclusive sin exposición. Va desarrollando, es concordante con lo que aprendimos de la marcha atópica. Estos son los exámenes que se le toman a control, donde continúa con elevación de todas las inmunoglobulinas específicas para las proteínas de leche de vaca. La evolución del niño es una evolución desde el punto de vista clínico satisfactoria, pero ha seguido en seguimiento con alergología. Antropométricamente está bien, está controlado, sigue con su restricción de la alimentación. A los 3 años, alergología vuelve a repetir los exámenes. Miren que están las inmunoglobulinas C positivas para todas las proteínas de leche de vaca. Le hace un control de screen prick test, donde se ve que continúa haciendo abones de 8 milímetros con la leche y 3 milímetros con alfa-lactoalbúmina. 11 milímetros para la caseína y 7 milímetros para la beta-lactoglobulina. Se le hace un control a los 4 años, donde se observa que continúan valores muy parecidos, no han bajado para nada. Ese es el primer caso. El segundo caso, para que veamos que este caso anterior fue muy florido desde el punto de vista de sistémico, de lesiones en piel. Este es un bebé masculino de 4 meses, alimentado con leche materna exclusiva hasta los 3,5 meses de vida. Cuando la madre va a entrar a trabajar, decide intentar Fórmula 1, y con el primer tetero el niño presenta vómito y aumento en el número de las deposiciones. Con cambio en la consistencia, se vuelven más líquidas. Se suspende inmediatamente la fórmula, y madre por sí sola inicia dieta restrictiva de proteína de leche de vaca y soya, con mejoría de los síntomas, de todos los síntomas de las deposiciones, a las 48 horas. Este niño tiene un antecedente importante, y es que su hermano mayor ya había presentado diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. El niño fue diagnosticado también en época de neonatal, antes de los 4 meses, y fue superada al año de vida, por lo cual la mamá ya sabía cómo se hacía. Era un paciente anterior, era un paciente conocido ya anterior, y entonces la mamá ya sabía cómo hacer, y ella misma, antes de llevarlo, empezó a hacer la dieta restrictiva. Y cuando lo vemos con un examen físico normal, solamente el ano con un poquito de dermatitis perianal, ya no tenía síntomas, ya había mejorado, y tiene esta antropometría: 4 meses, 6 kilos, menos 1,31, longitud 62, menos 0,85, y un peso para la longitud de menos 1. Entonces lo vemos, lo conocemos con esto, pues le dejamos una dieta restrictiva a la madre de proteína, leche, vaca y soya, la suplementamos con calcio porque no lo estaba haciendo, y decidimos hacerlo, como fue una manifestación inmediata, la restricción por 2 semanas. Se le plantea la posibilidad de que a las 2 semanas se le tiene que hacer el reto para hacerle un diagnóstico, que hasta ahora solamente estamos con la sospecha, y que ella solicita, porque está trabajando, pues fórmula. Pero dice que no quiere iniciar una fórmula con proteína de leche de vaca hidrolizada.
que ella ya con su experiencia con su hijo anterior, y entonces le planteamos la posibilidad de iniciar fórmula de arroz hidrolizado, le dejamos solicitado por el antecedente de inmediatez, inmunocaps IgE específica para proteínas de leche de vaca, y nos vemos en 2 semanas para ver si hacemos el reto. A las 2 semanas, el paciente está muy bien, asintomático, sin dermatitis, con deposiciones grumosas, sin vómito, y fíjense cómo ha cambiado un poquito la antropometría, ¿sí? 6.2 con la misma de peso. Ha mejorado, pues subió de peso, y entonces se decide hacer el reto diagnóstico con fórmula, pero en el consultorio, ya que era de una forma inmediata. Entonces le damos fórmula 1, y después de la toma de tetero, a los 45 minutos, presenta vómito y aumento de los movimientos intestinales, se le siente borborismos. A los 70 minutos hace una deposición líquida con algo de moco, decidimos que el reto era positivo, y le dejamos nuevamente la dieta a la mamá con proteína de leche de vaca, con restricción de proteína de leche de vaca y soya, suplementación de calcio, y al bebé la fórmula con extensamente hidrolizada de arroz, y el niño mejora. Ya para esto teníamos los resultados de la IgE, donde vemos que para las proteínas de leche de vaca están positivos. Entonces tenemos acá dos cuadros donde son diferentes manifestaciones, pero con varias características en común que ya las vamos a mencionar. Entonces, nuevamente, la reacción, la alergia es una reacción adversa reproducible de naturaleza inmunológica, donde hay mecanismos inmunológicos, y en este caso, pues el principal alergeno será la proteína de leche de vaca. Tiene una homología de secuencia alta, 80%, con la proteína de leche de cabra y oveja, con una reactividad clínica hasta del 90%. Para las leches de burra, búfalo y camello, la reactividad clínica y de laboratorio sí es muy baja, 5%. Recordar un poquito la prevalencia, nuestra referencia europea, ya lo dijo el doctor Van der Plas, ya lo hemos hablado, el Europreval, sospecha de 358 niños, confirmada 55, lo que da una incidencia de 0.54% con una prevalencia de 0.5% en los alimentados con leche materna exclusiva y 1% de los alimentados con fórmula. Enfocándonos un poquito a la IgE, la probabilidad de una reacción alérgica mediada por IgE en un lactante amamantado de provocación confirmó el diagnóstico en menos del 1%, mientras la percepción de los padres en este Europreval era del 10%. Pero también no se nos puede olvidar que en la APLB ocurre en niños grandes. Las cifras preescolares de 1 al 17.5%, en niños de 5 a 16 años de 1 al 13.5%, y adultos registros hasta del 1 al 4%. Todo esto es de Europreval. Es muy importante tener en cuenta el punto de sensibilización IgE específica a la proteína de leche de vaca en más o menos a los 2 años, disminuye, ¿sí? 4% a los 2 años, y a los 10 años menos del 1%. Este es el estudio alemán multicéntrico de alergia. Pero resaltan mucho en las guías de la EBSGAN que hay una evidencia del sobrediagnóstico con, vuelvo a repetir, percepción de los padres de hasta el 10%, y con la prueba de provocación alimentaria doble ciego controlada con placebo, que es el gold estándar, menos del 1%. Estábamos hablando de la prevalencia. Entonces, la prevalencia también ocurre. También tenemos datos en niños grandes. La alergia a la proteína de leche de vaca ocurre también en preescolares de 1 a 17.5%, en escolares de 5 a 16 años entre 1 y 13.5%, y en adultos hasta 4%. Con algo muy importante, datos que nos da el estudio alemán, donde se da un punto de sensibilización IgE específica para proteína de leche de vaca, donde se disminuye al 4% a los 2 años y en menos del 1% a los 10 años.
Resaltan en este documento de la EBSGAN que hay evidencia en el sobrediagnóstico, con una percepción de los padres del 10%, mientras que tenemos una prueba de provocación alimentaria doble ciego controlada con placebo menos del 1%. Siguiente. Bueno, esta es la historia natural de la alergia a la proteína de leche de vaca, documento revisado de las guías británicas de alergología, donde dicen que es común en menores de 12 meses, con un promedio de aparición de 2.8, más o menos 1.8 meses, y de 3.5 meses a 2.8 meses, con una tendencia a la tolerancia de una forma espontánea y al año hasta el 56% superada, a los 2 años hasta el 77% superada, a los 3 años hasta el 80%, 87% superada y a los 90% superada a los 6 años. Siguiente. Hay unos datos que debemos tener en cuenta porque nos van a determinar la persistencia de la alergia, que vaya más allá. Como si tenemos síntomas inmediatos, si tenemos otras alergias alimentarias, como por ejemplo al huevo, si tenemos asma y rinitis, si hacemos alergia a los productos horneados, si tenemos reacciones graves, por supuesto, como la anafilaxia, o si vamos más allá de los 5 años o tenemos una IgE específica a la caseína, son datos que nos determinan la persistencia de la alergia. Siguiente. Entonces hablemos un poquito de la clínica. Este cuadro es muy común, lo tienen todos los documentos, este específicamente lo saqué del Dragma 2024, donde nos dicen que las manifestaciones clínicas más frecuentes son las del estado general, gastrointestinal, respiratorio y en piel. Dividido IgE y no IgE, el ejemplo del general en la IgE es la anafilaxia, del gastrointestinal, regurgitación, vómito y diarrea, respiratoria, rinitis, conjuntivitis, asma, disfonía, y en piel, eczema, dermatitis atópica, urticaria aguda, angioedema o el síndrome de alergia oral. Resaltando que en la alergia mediada por IgE los síntomas suelen aparecer a los pocos minutos de la ingestión, menos de 2 horas, con un mecanismo fisiopatológico bien definido, estructurado, que se ha podido estudiar gracias a la anafilaxia y tenemos, a diferencia de lo que explicaba el doctor hace 8 días, con la no IgE, en este caso sí tenemos pruebas validadas. Siguiente. Cuando hablamos específicamente de los síntomas, vemos que en estos 4 sistemas, piel, gastrointestinal, respiratorio y cardiovascular, están bien determinados. Y acá diferentes estudios nos comparan en el gráfico de la derecha cómo es de frecuente en las IgE mediadas la urticaria, el eczema, vómito y diarrea en lo gastrointestinal, manifestaciones respiratorias como la sibilancia y ahí, por ejemplo, hasta pobre crecimiento, con más de un sistema involucrado en, en un número muy representativo de pacientes. Siguiente. Bueno, este es cuadro, la infografía del documento de la EBSGAN, donde hablamos cuando tenemos los 3 escenarios para el diagnóstico, si está alimentado exclusivamente con leche materna, a la izquierda, si está alimentado con fórmula y tiene síntomas leves a moderados, o si está alimentado con fórmula y tiene síntomas severos o anafilaxia. La EBSGAN recomienda, entonces, si está alimentado con leche materna exclusiva, para el diagnóstico, continuar la alimentación con leche materna y someter a la madre a una dieta libre de proteína de leche de vaca y suplementación con calcio de 2 a 4 semanas. Si es alimentado con fórmula, con síntomas leves y moderados, vamos a ponerle fórmula extensamente hidrolizada o hidrolizada de arroz por 2 a 4 semanas. Y si los síntomas son severos y está alimentado con fórmula, dejarle aminoácidos por 2 a 4 semanas. Siguiente.
Bueno, entonces cuando hablamos de la alergia a la proteína de leche de vaca IG específica, tenemos que encerrar en, todo el cuadro. Entonces, la sospecha con una historia clínica completa, antecedentes por importantes, examen físico completo, anamnesis alimentaria, saber cuánto le dieron, en qué cantidad, al cuánto tiempo se hizo la manifestación. Para el diagnóstico patogénico tenemos las pruebas cutáneas, la IgE total y las IgE específicas al alimento sospechado. Pero no se nos debe olvidar que el diagnóstico de confirmación es la prueba de provocación oral que salga positiva. Entonces, cuando encerramos todo esto, como en los dos casos clínicos anteriores, que tenemos el diagnóstico con las pruebas cutáneas, el diagnóstico con la sospecha de la historia clínica, hacemos el diagnóstico de confirmación con la prueba de provocación oral. ¿Sigue? Entonces, fíjense cómo en el algoritmo tenemos que lo dividen en dos grupos, si tiene grave o anafilaxia o si tiene manifestación leve y moderada. Ahí dice, hágale prick test o IG específica, ¿sí? Y mire, si es positivo, se hace el diagnóstico, si es negativo, reconsidere el diagnóstico, pero fíjense que resaltan, ¿sí? La prueba de provocación oral para entender si lo que tiene es una sensibilización subclínica, es una reacción adversa no alérgica o es una alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, como les decía, para el diagnóstico muy importante la relación temporal entre ingesta y aparición de los síntomas, eh, entender que los síntomas son consecuencia de la reacción, encerrar en un mismo grupo la historia clínica, el examen físico, las pruebas como el screen prick test o las inmunoglobulina E y por supuesto hacer la provocación oral. Si tenemos screen prick test inmunoglobulina, acordarnos que esto es sensibilización, que para decir alergia tiene que tener una correlación clínica con los síntomas, es decir, una manifestación donde se vea que está relacionada. Y hacemos un diagnóstico positivo si tenemos la historia concluyente más los test y la prueba de provocación. Si no es concluyente, entonces definitivamente es importante la prueba de provocación. Como les dije al final, la provocación oral es la prueba. Siguiente. Entonces, no olvidar, una prueba positiva sin clínica solo indica sensibilización. Una prueba positiva con clínica es alergia. Siguiente. Hablemos un poquito de los tests. Entonces, el Skin Prick Test es una prueba cutánea intraepidérmica donde hay extractos estandarizados de la proteína y sus fracciones proteicas, o con el alimento en fresco o procesado, se hace la gota del alergeno y se hace una pinchazo con la lanceta. La sensibilidad de las pruebas cutáneas muestra una gran variabilidad. La sensibilidad, entonces puede ir desde 41 hasta 100%. Siguiente. En pacientes con dermografismo o dermatitis atópicas, los cuales no es posible efectuar las pruebas cutáneas, es imprescindible realizar la determinación de inmunoglobulina E específica para su diagnóstico, con el valor predictivo negativo de 97%. Continúa. Las IgE específicas se hacen en sangre, son técnicas de CAP, Cysten o InmunoCAP, ¿sí? Donde se establecen puntos de corte de la IgE específica que orientan a la probabilidad de tener una prueba de provocación positiva. Valores superiores a 2.5 kilounidades por litro de IgE específica tienen un valor predictivo positivo del 90%. Y también el valor de la IgE específica a la leche y sus fracciones proteicas es de utilidad para el seguimiento de niños diagnosticados con APLB y entender cuándo le vamos a hacer la introducción. Sigue. Otras pruebas. El diagnóstico molecular. No está recomendado para evaluación estándar de la sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca, pero se ayuda a evaluar la reactividad, por ejemplo, a horneados con leche, basado en las diferentes resistencias al calor de las proteínas de leche de vaca. Por ejemplo,
La caseína es resistente al calor. Entonces, altos niveles de inmunoglobulina y a caseína se asocian a aumento en la posibilidad de hacer la alergia a los horneados, ¿sí? Como es el caso de nuestro primer niño. El test de activación de basófilos está contemplado, ha sido usado en investigación, pero aún no se recomienda de rutina para el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Siguiente. Bueno, entonces, como les he dicho, la prueba de provocación oral o prueba de exposición controlada. Este cuadro también es sacado del DRAGMA 2024, específicamente donde habla de las dos posibilidades, de hacerlo con leche líquida, que está a la derecha, o hacerlo con escalera de la leche, que está a la izquierda. Cada uno de estos tiene sus pros y sus contras, pero tenemos que poner en el contexto de la individualidad de cada paciente. ¿Sí? Esta prueba de provocación debe hacerse siempre y determinar qué paciente va para la escalera de la leche o qué paciente va para la leche líquida. Siguiente. Tenemos muchos protocolos, están escritos de cómo se hace cuando lo hacemos con leche cocinada, que se dan pedacitos y se va aumentando de esta preparación. La vigilancia debe ser por 3 horas después de finalizado el reto y debe hacerse un control. O también cuando se hace con leche líquida, leche fresca, se va aumentando los mililitros de leche a medida que va pasando el tiempo y se van viendo los síntomas. Digamos que se puede hacer entre el paso 1, esperar 10 minutos, después seguir de 15 a 30 minutos de observación entre las siguientes dosis. Y pues se debe esperar más o menos 1 hora de observación mínimo hasta el final, después del final del reto. Siguiente. Ahí nos dicen cómo es la dosis, cuántos miligramos de proteína, eso equivalente a cuántos mililitros de leche. También hay otros protocolos donde dividen según el porcentaje en un protocolo de 6 dosis, 1%, 4%, 10%, 20%, 30%, 35%, o lo mismo por porción, un doceavo, un sexto, un cuarto o medio porción. Continúa. Bueno, entonces cuando ya hablamos del tratamiento, vuelvo a traer la infografía de la EBSGAN, donde definitivamente, pues el tratamiento es la evitación del alérgeno. El tratamiento a largo plazo, entonces, eliminar toda la proteína de leche de vaca, todas las fuentes. Para esto necesitamos un tratamiento multidisciplinario, un acompañamiento de nutrición, considerar la leche materna o fórmula con proteína extensamente hidrolizada, fórmula de arroz o fórmula de aminoácidos, dependiendo de la tolerancia, por 6 meses o hasta los 9 a 12 meses de edad. Y siempre monitorizar el desarrollo de la tolerancia. Siguiente. Como les dije, tratamiento multidisciplinario, un acompañamiento de nutrición es fundamental y hace las cosas más fáciles porque así cubrimos todo lo de trazas. También ver todo lo que tiene que ver con productos de aseo del bebé, contemplar los aeroalergenos y siempre suplementar calcio y vitamina D. ¿Vale? Guías. Bueno, entonces tenemos ya desde el 2010, la primer dragma que salió, luego el 2016 y ahora 2024, según la patología, según los síntomas, cuál es la primera opción y la segunda opción, la primera línea y qué tenemos que hacer según las diferentes manifestaciones. El cuadro de la derecha contempla el dragma, las guías británicas, las guías de NIAID y las guías EBSCA. ¿Listo? Y nos van diciendo, según la presentación clínica, cuál es la fórmula elegida. Siguiente. El dragma del 2016 hace lo mismo, la actualización. Ahí vemos, ¿sí? Con cuáles manifestaciones tenemos
el apóstrofe arribita dice D y B, donde la D dice que dependiendo la disponibilidad local, se puede también considerar fórmula de arroz en vez de extensamente hidrolizada. Ahí lo vemos como para primera opción, según la patología. Continúa. Y entonces, pues ya me enfoqué en las últimas guías 2024 del DRACMA, donde la recomendación para IgE mediada, ¿sí? Dice que evitar de la dieta materna la proteína de leche de vaca en niños alimentados con lactancia materna que tengan IgE mediada no es recomendada a menos de que el niño esté muy sintomático, ¿sí? Continúa. El documento general del DRACMA hacen la socialización de cuántas guías revisaron y cuántas dan la recomendación. Entonces, continuar con leche materna con dieta de eliminación, 8 guías. Bebés asintomáticos con leche materna exclusiva no necesitan dieta de eliminación materna, 6 guías. Bebés con síntomas leves con leche materna exclusiva, no dieta de eliminación materna, 1 guía. 7 guías de las revisadas recomienda la suplementación con calcio y 3 más además con vitamina D. No se recomienda el uso de leche de otros mamíferos, a excepción de la equina, modificando el contenido de grasa en 1 guía. No recomendación de uso de bebidas de soya en lactantes. No recomendación de uso de bebidas de arroz en menores de 4.5 años en 3 guías y en contra de cualquier bebida basada en planta, 2 guías. Siguiente. La fórmula extensamente hidrolizada son la primera elección en el tratamiento de alergia a la proteína de leche de vaca en niños alimentados con fórmula, 5 guías. Solo se recomienda en síntomas leves a moderados, 3 guías. Fórmula de aminoácidos se recomiendan en niños con manifestaciones severas, 6 guías, o en niños con alto riesgo de anafilaxis, 4 guías, o cuando no responden a extensamente hidrolizada, 5 guías. Fórmulas de arroz se recomendaron para el tratamiento de niños seleccionados, 3 guías. Fórmula de arroz hidrolizado fue recomendada como una alternativa si el niño no respondía a la extensamente hidrolizada, 1 guía. Fórmula de soya no se recomienda en menores de 6 meses, 10 guías. Después, más adelante, salió, siguiente, el DRACMA, donde salía el capítulo 12, donde habla de las recomendaciones para utilizar fórmulas en pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca. Y en la recomendación 1 está específicamente, siguiente, dar cuando son mediadas y dice así, está traducido literal. Recomendación 1, al elegir una fórmula para lactantes con alergia a la proteína de leche de vaca mediada por IgE que no recibe lactancia materna, sugerimos una fórmula hidrolizada extensamente de proteína de leche de vaca o una fórmula de arroz hidrolizado como primera opción. Y una fórmula de aminoácidos como segunda opción y una fórmula de soya como tercera opción. Esto es una recomendación condicional basada en la evidencia de certeza muy baja sobre los efectos en la salud. Con observaciones. 1, que los niños no deben recibir fórmula a la que previamente presentaron una reacción. Y 2, un pequeño porcentaje de niños puede reaccionar a la fórmula extensamente hidrolizada o a la fórmula de soya al recibirla por primera vez. No existe información sobre si esto aplica a la fórmula de arroz hidrolizado, pero tampoco hay información que demuestre que no sea así. Esa es la recomendación ya del capítulo 12 del DRACMA. Siguiente. Con respecto a la tolerancia, fíjense que en estos cuadros lo que nos muestra es cómo a medida que se va desarrollando en porcentaje la tolerancia, los niveles de inmunoglobulina E específica y las pruebas de Screen Pyrrhic Test van disminuyendo en tamaño y en valor. O sea, hay una correlación entre la adquisición de tolerancia con la disminución de los valores de inmunoglobulina E y de la disminución de la reacción del Screen Prick Test. Entonces, fíjense lo interesante y esto es un aporte para nosotros
que debemos en estos niños antes de hacer cualquier cambio, hacerles un seguimiento con la inmunoglobulina E, porque si va disminuyendo, nos habla que el porcentaje de tolerancia va aumentando. En el cuadro de la derecha vemos que no solamente esa probabilidad aumenta, de la probabilidad de desarrollar tolerancia aumenta con la alergia a la proteína de leche de vaca, sino también al huevo. ¿Sí? Siguiente. Bueno, cuando hablamos de reintroducción de la leche, hay que tener claro que esto es individualizado, que según las guías debemos seguirnos por la clínica y por los laboratorios, que es muy importante, como les mostré, la reducción de las inmunoglobulinas específicas, que la recomendación y esta es también de la guía británica, es evaluación con laboratorios cada 6 a 12 meses, horneados primero que leche, horneados en casa versus en hospital. Entonces, pues ahí tenemos que ver si los síntomas son leves, si están limitados solo a la piel, si se ha expuesto a la leche y no ha tenido reacción, si no tiene reacciones en los últimos 6 meses y, por supuesto, la reducción de los prick test o de la inmunoglobulina E. Y siempre, siempre la prueba de provocación oral supervisada. Ahí está el esquema del IMAP Milk Ladder. Siguiente. En esa guía dice claramente que no se debe intentar reintroducción en casa. Sí. 1. Los síntomas previos de alergia a la proteína de leche de vaca afectaron significativamente la parte respiratoria. ¿Sí? Si hubo tos, sibilancias, inflamación de la garganta, tos, estridor, sensación de ahogo o presión en la garganta, no se debe intentar en la casa. En las del intestino, si la reacción fue vómitos y diarrea intenso, o si en el cardiovascular tuvo desmayos, flacidez o shock. No se debe intentar reintroducción en casa si existió una reacción menos grave con una exposición mínima. Si usa un tratamiento preventivo regular con inhaladores para el asma o el asma mal controlada, si hay alergias múltiples o complejas, si no hay reducción significativa del diámetro de la roncha o del nivel de inmunoglobulina E, si tiene niveles altos de inmunoglobulina E, ¿sí? Eh, por ejemplo, en lactantes con eczema grave alimentados exclusivamente con leche materna. Entonces dicen, no, si solamente está con leche materna y ya tiene una IG nivel alto, mejor no hacer la introducción en casa, sino en consultorio, en hospitalización. Si los padres no pueden comprender o no se pueden adherir al protocolo, o los niños con cualquier de estas características deben someterse a una prueba de provocación supervisada en el hospital. En los niños con mayor riesgo es preferible una prueba de leche horneada supervisada también. Siguiente. Y ya estas dos últimas diapositivas para hablar un poquito de la inmunoterapia oral. La guía 13 y la guía 14 del DRAGMA concluye. La guía 13 concluye la siguiente. La evidencia con certeza moderada muestra, ¿sí?, que la inmunoterapia oral con leche de vaca sin calentar en pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca mediada por IG se asocia con una mayor probabilidad de poder beber leche, pero al mismo tiempo aclaran un mayor riesgo de efectos adversos graves. Siguiente. Y la guía 14, como les dije, concluye, siguiente. Los médicos, pacientes y familiares deberían analizar todos los posibles efectos benéficos y también los indeseables de la inmunoterapia oral a la alergia a la proteína de leche de vaca, mediada por IgE, e integrarlos con los valores y preferencias de los pacientes antes de decidir sobre una opción de tratamiento. Se necesita investigación más sólida para determinar con mayor certeza qué intervenciones probablemente sean las más beneficiosas con menores daños para desarrollar tratamientos más seguros, económicos y equitativos. Entonces, está en tela, está en la mesa la posibilidad de hacer inmunoterapia, pero todavía sabemos que hay que poner en una balanza seguridad, costos y efectos tanto benéficos como indeseables. Siguiente. Muchísimas gracias a todos por su atención. Mil disculpas por todos los problemas de conexión y espero que hayan disfrutado mucho la conferencia.